Hola, mi nombre es Carlos Jaime Franco, soy el director del área curricular en Sistemas e Informática. A continuación les presentaremos un video acerca de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Allí veremos de qué se trata la carrera, qué es la Ingeniería de Sistemas, el perfil de los egresados. Los grupos de investigación que tenemos tendrán también un espacio para explicarles qué hacemos. Hablaremos con estudiantes y egresados y hablaremos también de las posibilidades de continuar con sus estudios de posgrado. En la actualidad, es difícil concebir un área que de alguna u otra forma no use el apoyo de la informática. Los ordenadores participan desde las más simples cuestiones hasta los más complejos cálculos, por lo que en Colombia se necesitan de profesionales capaces de investigar y construir todo tipo de sistemas y que puedan especificar y crear software base de aplicación para la generación y el desarrollo de la tecnología nacional. En el país, el sector de la informática es muy importante como generador de conocimiento local y como alternativa para la generación de empleo. Igualmente, las entidades que promueven el comercio internacional han mostrado interés por convertir la explotación de productos y servicios informáticos en un área prioritaria. Tal vez en 1988 se inicia la idea de crear el área de sistemas e informática en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Minas, y esto surge como consecuencia de tener un departamento de sistemas y administración que en lo fundamental impartía la docencia para ingenieros industriales, ingenieros administradores, y como parte de la formación que ellos tenían era algo relacionado con informática. Empezando la década del 90, trabajábamos un grupo de profesores en lo que se llamaba el Departamento de Sistemas y Administración, y unos profesores liderados por el profesor Isaac Diner decidieron empezar a crear una especialización en sistemas que la trajeron desde Bogotá. Al comenzar trajeron unos profesores de otras partes, como el profesor Fernando Arango, el profesor Demetrio Arturo Valle, y se comenzó la especialización. Pero lo cierto es que había un vacío en el medio. En Medellín no existía ninguna maestría en informática, y entonces la Universidad Nacional pensó que tenía las posibilidades de ofrecerlo, de llenar ese vacío. Pero no se contaba con una carrera de ingeniería de sistemas. Entonces los estudiantes que ingresaban a la especialización en sistemas y maestría en ingeniería de sistemas venían de otras carreras, de otras ingenierías. Teníamos estudiantes de mecánica, de eléctrica, de ingeniería química, pero no teníamos egresados de sistemas. Por eso la necesidad de crear el programa. Al cabo de 5 años ya teníamos egresados de varias promociones que eran al mismo tiempo profesores de la Universidad Nacional, y eso nos llevó a que teníamos las bases para poder crear un pregrado en ingeniería de sistemas. Fue así como en 1994 lo creamos. A partir de 1995 empezamos a ofrecer el pregrado en sistemas en la Universidad Nacional. El programa se propuso con 3 profesores, lo propusimos, el profesor Isaac Diner, el profesor Fernando Arango y yo, el profesor Demetrio Valle. Nos reunimos para proponer el programa y analizamos todos los programas que había existentes en Colombia. Ahora, ¿cuál era la motivación que nosotros tuvimos? Y esto es bien importante diferenciar por qué nosotros creíamos que podíamos hacer algo un poco diferente a lo que estaban haciendo las otras instituciones. Y era que el fundamento de lo que ofrecíamos nosotros tenía todo el aspecto de modelamiento, tanto ingeniería de software como investigación de operaciones, como inteligencia artificial. Para nosotros lo fundamental era modelar sistemas, y modelar sistemas incluyendo sistemas de ingeniería de software, y esto era un poco razonar alrededor del diseño. Eso era diferenciado porque muchos de los pregrados que en ese entonces existían, el foco principal era ingeniería de la computación o ingeniería de software, y nosotros queríamos contribuir un poco más a ver cómo se diseñan
cómo se diseña el software, cómo se diseñan sistemas para entender mejor las organizaciones y demás. El profesor Isaac Diner hizo inicialmente aprobar el pregrado en Ingeniería de Sistemas con su plan de estudio correspondiente. A raíz de eso, pues se recibió la primera promoción de Ingeniería de Sistemas. En ese momento, entonces, nos dedicamos a revisar el plan de estudios para que tuviera todas las componentes que se requerían en el plan básico, en las selectivas, en las líneas de profundización y concretamente en el área de sistemas. Entonces, el primer plan de estudios aproximadamente se aprobó a principios de 1999 y se hizo aprobar y se empezó la acreditación. El programa se denomina Sistema de Informática porque cuando se creó el programa teníamos muy buena fortaleza, digámoslo así, en sistemas, pero queríamos darle un impulso a la informática que estaba representada por la parte de bases de datos e inteligencia artificial. Es por eso que se decide el nombre de Sistemas e Informática. Podemos decir que nosotros teníamos ya un área de informática inicialmente definida, pero digamos a un nivel inicial un poco bajo, porque la tecnología ya en ese momento tenía las bases de datos y las primeras páginas web. Al llegar los primeros ingenieros que se matricularon con el título de Ingeniería de Sistemas e Informática, ellos estaban muy contentos en la facultad, pero tenían siempre muchas dudas, porque era el primer semestre y la carrera realmente estaba en construcción. Nosotros teníamos definido pues todo el plan de estudios, pero se estaban apenas vinculando los profesores, porque como ustedes saben, en la facultad las carreras de ingeniería tienen por lo menos 5 semestres comunes, que son los primeros semestres de la carrera. A medida que fueron avanzando los estudiantes, empezaron a participar en los comités de la carrera y se fueron vinculando profesores más expertos en bases de datos, en informática y en los temas afines de la carrera. O sea, la carrera se fue construyendo a medida que los estudiantes iban avanzando. Entonces, cuando sale la primera promoción, todavía la carrera estaba como en una primera construcción. Y los estudiantes aportaron también mucho porque ellos sabían que decidían, porque la tecnología también estaba pues a marchas forzadas. Aparecían unas páginas web muy bonitas a color, con video y cosas que no se veían antes del 2000. Entonces teníamos que ir a la par de la tecnología. Ya la carrera va a ajustar 15 años, tiene muchos egresados, ha tenido muy buena demanda. Desde las primeras épocas me llamaron para dar la materia de algoritmos en el primer semestre. Era unos grupos de más de 100 estudiantes, todos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de estudiar las cosas de sistemas. En este momento hemos visto que muchos de los egresados ya están terminando sus magíster, están terminando sus doctorados y van muy adelante en su desarrollo profesional. Bueno, básicamente se distinguen dos grandes vertientes en lo que se conoce como Ingeniería de Sistemas e Informática. La primera vertiente está por el ACM y se llaman las carreras del computador o de la computación. Básicamente se comprenden 5 aproximaciones que son Computer Engineering, Computer Sciences, Information Technology, Information Systems e Ingeniería del Software o Software Engineering, ¿cierto? Dentro de esa vertiente americana entonces aparece tangencialmente una parte que se conoce como la Ingeniería de Sistemas.
y tiene que ver mucho más con la visión de sistemas holísticos y complejos, de los cuales un caso particular son los sistemas de software desde el punto de vista de la ingeniería del software, ¿cierto? Entonces, esta parte tiene que ver mucho más con esa visión de sistema, no sistema de software, sino una visión de sistema global, de sistemas biológicos, sistemas físicos, etcétera, en los cuales es un problema mayor poder realizar un proyecto que cumple el objetivo de un sistema. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el desarrollo del sistema para poder ir de la Tierra a la Luna, ¿cierto? ¿Qué implica eso? El diseño del cohete, el diseño de la plataforma, la parte física para las trayectorias de la nave, cómo tiene que circular, los sistemas de supervivencia de los astronautas, etcétera, los sistemas de comunicaciones. Entonces, cuando uno habla de un sistema complejo de ese tipo, son muchas partes heterogéneas que tienen que engranar. De la ingeniería del software, como se entiende en la versión de Estados Unidos, la parte americana, se entiende como todo eso y comprende cosas como la simulación de sistemas, la dinámica de sistemas, la optimización, los modelos de investigación de operaciones, toda la parte holística, comprensión de cómo funcionan para poder interactuarlas, para poder hacer que las partes interactúen, etcétera, ¿cierto? De ahí entonces uno ve que el diseño de sistemas de software es una parte que se toca dentro de la parte de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Porque el software en sí mismo es una parte que se requiere para que funcione algo mucho más grande. Ahora bien, también existe en este momento una comprensión por parte de la ingeniería de sistemas como tal, que los sistemas de software también pueden ser muy complejos en su desarrollo. Entonces viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas líneas de código requiere que uno pueda poner a funcionar, por ejemplo, la versión actual de Windows, ¿cierto? Es una cosa que es compleja en sí misma. Entonces, el poder diseñar un sistema que es compuesto de muchos subsistemas, la parte gráfica, la parte de comunicaciones, los puertos, la seguridad, el tener portabilidad para las aplicaciones de usuarios, etcétera, requiere una aproximación sistémica donde la ingeniería de sistemas se encarga de hacer eso. Desafortunadamente, la ingeniería de sistemas es mal entendida como investigación de operaciones. Las herramientas de investigación de operaciones son solamente una parte de lo que es ingeniería de sistemas, como tal, ¿cierto? La otra gran vertiente que mencionaba, porque hasta aquí solamente hablaba de la vertiente americana, tiene que ver con la vertiente europea, sobre todo pensando en cómo se entiende en Francia y lugares cercanos, donde allá se entiende mucho más como la parte de ciencias de la computación, la parte de sistemas de información o Information Systems y la parte de software, ¿cierto? Como esas tres vertientes. No es tan cercana a la parte del hardware, ¿cierto? Y tampoco se entiende como la parte de la ingeniería de sistemas como tal, entendida como esa visión holística de los sistemas.